Bienvenidos al recinto del Honorable Consejo Municipal de Copacabana. Las siguientes son las medidas de bioseguridad y de comportamiento ciudadano. Para el ingreso al recinto se debe presentar carnet de vacunación con su documento de identidad, decreto 1615 de 2021. El aforo máximo es de 100 personas. Está prohibido sentarse en las escalas. Por su seguridad, escalas, zonas de acceso y vías de evacuación deben estar siempre y en todo momento libres y sin ningún obstáculo. La utilización del tapabocas es de obligatorio cumplimiento. Los teléfonos deben estar siempre en modo silencio. Está prohibido fumar. No se debe consumir ningún tipo de alimento ni bebidas dentro del recinto. Gracias por acatar estas medidas. Juan David Quintero Arango, presidente. Consejo Municipal de Copacabana, construyendo sociedad y territorio. Muy buenas tardes para todos y para todas. Saludar de manera muy especial al vicepresidente segundo John Jairo Arcila, a todos los honorables concejales y la concejal que se encuentran presentes el día de hoy, a nuestros invitados, a Héctor Yepes y Rafael Mejía, que nos vienen a exponer sobre la historia de Copacabana a petición y solicitud del concejal Carlos Ernesto Rincón. También saludar de manera muy especial a nuestro secretario de Educación, Diego Correa, a todas las personas que se encuentran en las gradas, a nuestro gran amigo Lleras, a nuestro gran amigo Mario Zapata, que se encuentran hoy presentes en el recinto, y a toda la comunidad que nos está viendo por redes sociales. Secretario, por favor, verifiquemos el quórum. Muy buenas noches, honorables concejales, a los invitados de la noche hoy, a los que nos acompañan en las barras y los que nos siguen a través de las redes sociales. Arcila Echeverri, John Jairo. Presente. Giral Beltrán, Libardo Andrés. Hernández Foronda, Juan Sebastián. Presente. Herrera Díaz, Juan Carlos. Higinio Giraldo Robinson. Muñoz Roldán Ferney. Presente. Pérez Rueda Hammer. Quiseno Hernández Nelson Camil. Presente. A los de que no se escucha la transmisión. Higinio Giraldo está. Quintero Arango Juan David. Presente. Ramírez Lopera Edwin está virtual. Rincón Vázquez Carlos Ernesto. Presente. Rivera Osorno Juan Carlos. Presente. Rosero Zuleta Daniel David. Lady Catalina Saavedra Giral. Presente. Y Vanega Muñoz Luis Guillermo. Presente. Señor presidente, hay 11 concejales presentes, por lo cual hay quórum decisorio y liberatorio para la sesión de la noche de hoy. Habiendo quórum deliberatorio y decisorio, señor secretario, damos por comenzada la sesión, siendo las 6:22 de la tarde. Honorables concejales, antes de poner a consideración el orden del día, vamos a realizar un minuto de silencio en honor a Luis Enrique Ramírez Santamaría, padre de nuestro compañero concejal Edwin Ramírez, que falleció el día de hoy.
Señor secretario, entonces démosle lectura al orden del día para su aprobación y votación por parte de los honorables concejales. Tenemos, primero, aprobación del orden del día. Segundo, exposición sobre el patrimonio histórico y cultural del municipio de Copacabana a cargo de los señores Héctor Yepes y Rafael Mejía. Esto a solicitud del concejal Carlos Ernesto Rincón Vázquez. Tercero, proposición de asuntos varios. Leído el orden del día, honorables concejales, se pone a consideración. Les anuncio que va a cerrar, se queda cerrado. Los que estén por la afirmativa, por favor, levantar la mano. Tenemos 9. Preguntémosle al concejal Higinio si vota positivo por el orden del día. Pérez Rueda Hammer. Rosero Zuleta. Entonces, Higinio son 10. Hammer está virtual. Daniel 11. Herrera Díaz. Y Hammer Pérez. Con 12 votos positivos se aprueba el orden del día, señor presidente. Aprobado el orden del día, señor secretario, démosle lectura para su desarrollo. Entonces tenemos como segundo punto la exposición sobre el patrimonio histórico y cultural del municipio de Copacabana a cargo de los señores Héctor Yepes y Rafael Mejía. Entonces le damos la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, a Héctor Yepes y a Rafael Mejía. Darles la bienvenida hoy en el recinto y explicarles, muchachos, que la dinámica de la corporación es la siguiente. Ustedes nos realizan, por favor, los que estén virtuales apaguen los micrófonos. Entonces, explicarles que la dinámica del recinto es la siguiente. Tú realizas tu respectiva exposición referente al tema a tratar, luego vienen las intervenciones de todos los honorables concejales, tú tomas atenta nota a las inquietudes o a las intervenciones que ellos tengan para el tema y luego le damos la respectiva respuesta. Entonces, Héctor, bienvenido a la corporación, tienes el uso de la palabra para que te dirijas a los honorables concejales y a toda la comunidad que nos está viendo por redes sociales. Buenas noches, muy buenas noches. Mi nombre es Héctor Yepes, soy el coordinador del grupo de vigías del patrimonio cultural del municipio de Copacabana. El nombre que recibimos es Vigías Ibanadau. Más adelante doy una explicación de cuál es el significado que tiene como tal el nombre. Ahora bien, tenía preparada una presentación en Prezi, pero tuve fallas técnicas con la presentación, no la voy a poder mostrar, me voy a guiar con ella desde el celular, más adelante se las voy a compartir a los concejales, les voy a mandar el link. Entonces voy a iniciar con 4 puntos. ¿Cuáles van a ser esos 4 puntos de esta exposición? Primero, ¿cuál es el marco legal normativo del funcionamiento de los grupos de vigías del patrimonio cultural? Dentro de ese marco legal normativo voy a incluir unos acuerdos municipales que se han hecho por el Consejo Municipal en Copacabana en años y periodos anteriores. El segundo punto sería la definición del concepto de patrimonio cultural material, patrimonio cultural inmaterial. Sería esa parte teórica, desde la definición que da la ley, principalmente la ley 1185, que es la que define todos los temas de patrimonio cultural como tal. Gracias. Ahora bien, después de las definiciones conceptuales, vamos a pasar a la gestión. ¿Cuál es la gestión que está llevando a cabo el grupo de vigías del patrimonio cultural?
Voy a iniciar entonces con el marco normativo. Para el marco normativo vamos a referirnos a leyes primero de carácter internacional o normas de carácter internacional y posteriormente a las de carácter local. Primero vamos a citar la declaratoria, la quinta C de la Comunidad de la UNESCO. ¿Sí se escucha o no? Sí. Ah, ya. Listo, listo. Ahora, entonces, voy a iniciar con la primera, que es la quinta C de la Comunidad de la UNESCO. ¿Qué pasa con la quinta C? La quinta C es una normativa donde se reglamentan los institutos y centros de categoría 2 que son auspiciados por la UNESCO en lo referente a la protección, salvaguardia y divulgación del patrimonio cultural. Ahora bien, esta quinta C de la UNESCO, donde se reglamentan estos institutos y centros de categoría 2, tiene 4 actividades básicas, que son promover la Convención de la UNESCO por la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, fortalecer la capacidad de cada región para aplicar activamente la Convención del 2003, que está dirigida al patrimonio cultural inmaterial, y aumentar la participación de las comunidades, grupos o personas en la salvaguardia del patrimonio cultural. De entrada, desde las normativas internacionales de la UNESCO, las funciones de los vigías del patrimonio cultural se determinan como un mecanismo de participación ciudadana. Es una forma en que los ciudadanos pueden construir o pueden participar, mejor dicho, en el proceso de construcción de la identidad nacional o de la memoria de sus respectivas comunidades. Bueno, después de la quinta C de la UNESCO, vamos ahora con la Comisión para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural. Esa se realizó en 1972, se empiezan a dar los primeros pasos, los primeros marcos normativos para darle un contexto jurídico al patrimonio cultural. Después, obviamente, ya vamos a entrar en el tema nacional, vamos a tener sin lugar a dudas la Constitución Política de 1991, de la Constitución Política de 1991 puntualmente quiero citar 4 artículos: el artículo 72, el artículo 71, 70 y el 73. Son los que puntualmente hablan de patrimonio como tal. El artículo 72, por ejemplo, nos dice: el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado, y el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional pertenecen a la nación y son inalienables. En el artículo 60 se establece los bienes de uso público con relación al patrimonio cultural. En el artículo 71, por ejemplo, tenemos que la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres, y los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento de las ciencias y en general de la cultura. Aquí no se menciona de forma directa el patrimonio, pero cuando hablamos de cultura hay que tener en cuenta que también eso incluye lo que sería el patrimonio cultural. Ahora bien, siguiendo con el orden de la presentación, vamos con la siguiente parte, que sería el documento COMPES 3255 del año 2003. Este documento da los lineamientos de política para la distribución del 25% de los recursos territoriales provenientes del incremento del 4% del IVA a la telefonía móvil. De hecho, es con estos recursos que el ICPA o el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia realiza convocatorias a nivel departamental con el tema de la cultura y el patrimonio cultural. Después tenemos la Ley 1185 de 2008, la podemos definir puntualmente como la Ley de Patrimonio. Es una intervención sobre la Ley 397 de 1997, modifica algunos artículos, todo en mira a la protección, salvaguarda y divulgación de lo que es el patrimonio cultural. El decreto 2941 de 2009 reglamenta parcialmente la Ley 397, que es modificada a su vez por la Ley 1185, en lo correspondiente al patrimonio cultural de naturaleza inmaterial. Es decir, ahí se dan las definiciones de cómo abordar, trabajar, clasificar
o promover el patrimonio cultural inmaterial. Ahorita empezaré con las definiciones teóricas para que esto quede más claro. Luego tenemos el decreto 763 de 2009. Este ya se ocupa es de dar la reglamentación para lo que es el patrimonio material. Después viene la resolución 983 del 2010. En esta se desarrollan los aspectos técnicos relativos al patrimonio natural. ¿Por qué? El patrimonio natural tiene un vínculo con el patrimonio cultural. El medio geográfico que se habita, el medio ambiente, las condiciones del entorno pueden determinar el desarrollo de una cultura. Es tan sencillo como pensar que por cuestiones climáticas es muy difícil que se desarrollará en la costa un uso patrimonial de ruanas. Yo no me pondría una ruana en la costa, el clima no lo permitiría. Entonces el medio natural, el entorno natural puede ser uno de los condicionantes en el desarrollo cultural y de las prácticas culturales. Ahora bien, la resolución 0330 del 2010 desarrolla los aspectos técnicos relativos al patrimonio cultural. Bueno, la acabo de leer, parece que la repetí, disculpas. Tenemos el decreto 2358 de 2019, en este se determinan unos elementos fundamentales, como sería el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, CNPC, las competencias de los bienes de interés cultural, OBICS, las competencias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ICANN, en lo relacionado al patrimonio cultural, las competencias del Archivo General de la Nación, el AGN, las entidades administrativas, es decir, departamentos, municipios, distritos, por ejemplo, qué competencias tienen en el tema del patrimonio cultural. Ahora bien, también se determina en este mismo decreto cómo va a ser el funcionamiento de los consejos departamentales, los consejos municipales o los consejos distritales de cultura. Ahora vamos a hablar un poco del marco normativo local. Voy a citar unos acuerdos del Consejo Municipal. El primero de ellos que voy a citar es de 1992 y el más reciente o el de temporalidad más cercana será del 2009. ¿Listo? En cuanto a relación a lo que es el patrimonio cultural en el municipio. Por ejemplo, en el acuerdo 019 de 1992 del Consejo Municipal se dictan las normas de patrimonio inmueble. Es el primer, digámoslo así, acto normativo que se da en Copacabana con relación al patrimonio inmueble. Se empiezan a registrar algunos bienes, la capilla del cementerio, la ya extinta esquina de los recuerdos, la iglesia del Parque Principal, la iglesia de San Juan. Ahí se empezaron a registrar algunos bienes de índole material e inmueble. El puente de Imusa, por ejemplo, también entra ahí. Después vamos con el acuerdo 017 de 1997, por medio del cual se institucionaliza una fecha como el Día de la Fundación de Copacabana. Aquí sí me gustaría hacerle una aclaración a los honorables concejales con el tema de la fundación, o lo que es el concepto fundacional bajo las dinámicas de lo que fue la conquista española. Cuando los españoles procedían a organizar un territorio conquistado, ellos fundaban entidades administrativas. Estas entidades administrativas podían ser ciudades, podían ser villas, podían ser también pueblos o podían ser reales de mina o plantaciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el tema con esta clasificación o esta jerarquización a la hora de organizar administrativamente un territorio? En las ciudades solamente podían habitar españoles, ya, legalmente. Obviamente otro tipo de población habitaba, pero no de forma ilegal, de forma legal. En las villas también era para españoles o para mestizos enriquecidos. Y los pueblos eran para población indígena y los reales de mina o plantaciones para población esclava o africana. Esto plantea una duda, entonces ¿dónde queda ubicada Copacabana? Porque es que a Copacabana la denominamos como sitio, un sitio. ¿Qué es lo que pasa? Que por fuera de esa dinámica legal
o ese método legal con el que los españoles estructuraban administrativamente el territorio, también habían unos métodos ilegales, unos métodos de aquellas personas que eran excluidas del andamiaje de la corona española y también ocupaban territorios. Por ejemplo, ahí entran los sitios, las behetrías y los palenques. Los sitios, por ejemplo, eran lugares donde de forma espontánea se iban formando poblados, pero esto lo hacían los mestizos, que al ser excluidos de ciudades, de villas, pueblos y reales de mina o plantaciones, pues igual tenían que buscar un lugar donde asentarse, y empiezan a darse la labor de los sitios. Es decir, la estructuración de los sitios va a la par con el desarrollo del mestizaje a lo largo del proceso colonial. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Copacabana es un sitio, por lo tanto inició como un proceso de poblamiento por fuera de la autoridad de la corona española. Empezó como un sitio de poblamiento espontáneo. ¿Qué es lo que pasa con los sitios de poblamiento espontáneo, como los sitios, las behetrías o los palenques? Por cierto, las behetrías era para los indígenas que huían de la figura de la encomienda, que era una forma de trabajo hacia un español, y los palenques son para los esclavos africanos, pues que se fugaban y se refugiaban en lo profundo de la montaña o de la selva para no volver a ser esclavizados. El más famoso es el palenque de San Basilio, cerca de Cartagena, por ejemplo. Ahora bien, en este orden de ideas, Copacabana va a ser un sitio. Los sitios no contaban con un acta de fundación. ¿Por qué? Porque eran procesos de poblamiento por fuera del andamiaje de la corona. Ahora bien, a diferencia, digamos, de Santa Fe de Antioquia o Río Negro, que cuentan con actas de fundación, cuentan con escudos de armas, todos los sellos y firmas correspondientes de las autoridades en España. De Copacabana, en lo personal, yo nunca he podido ver el acta de fundación de Copacabana, ni en el archivo histórico de Copacabana, ni en el archivo histórico de Medellín, ni en el archivo histórico de Antioquia, ni en el archivo general de la Nación. Si esa acta de fundación existe, puede estar ubicada tal vez en Popayán, puede estar ubicada tal vez en Lima, o el último de los recursos sería en Sevilla, en el archivo de Indias. Ese sería el último recurso donde podría estar. Pero hay una serie de situaciones que marcan la condición de Copacabana como sitio. Por ejemplo, a finales del siglo XVII e inicios del siglo XVI, se da un éxodo de la población que habitaba en lo que hoy es el barrio San Juan hacia el lugar que hoy ocupa el parque principal, o mejor dicho, cerca a la quebrada Piedras Blancas. Ese éxodo, ¿por qué se origina? Porque en términos legales y jurídicos de la época, la propietaria de esas tierras no eran las personas que estaban allí haciendo minería de mazamorreo o agricultura, sino que la propietaria de esas tierras era una señora llamada Ana de Castrillón, que había sido esposa de dos gobernadores de la provincia de Antioquia para aquellas fechas. Es decir, cuando hay una fundación de una ciudad y una villa, hay un ritual, hay un acto burocrático de documentación que llega hasta España, y aparte de eso se conceden títulos de vecindad y títulos de propiedad sobre el nuevo ente administrativo fundado, se reparten solares. Si para finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII Ana de Castrillón está peleando la propiedad de esas tierras en términos legales, y la población se ve obligada a desplazarse desde San Juan hasta las cercanías de la quebrada Piedras Blancas, es una muestra inequívoca de que las personas que estaban allí no tenían títulos de propiedad sobre la tierra, no eran dueños de la tierra que estaban habitando. ¿Por qué? Porque era un sitio. Y así se conoció a Copacabana durante mucho tiempo, el sitio de la Tasajera. Incluso durante un momento el sitio de Santo Domingo de la Tasajera llegó a esbozar por un beneficio parroquial. Entonces ahí hay un llamamiento sobre qué es lo de la fundación. Es cierto, Jorge Robledo celebró una misa en estas tierras, la primera misa del Valle de Aburrá, pero la celebración de una misa no puede entenderse como el proceso de fundación de una entidad administrativa como una ciudad o como una villa. Los españoles en el proceso de conquista celebraron misas a lo largo de todo el continente y no
todas las misas eran un acto de fundación de una ciudad o de una villa o de un asentamiento. Eso en cuanto al tema de la fecha de fundación de Copacabana. Además, sería decir que Copacabana fue creada a partir de esa fecha. Sería desconocer que en el territorio ya habitaban seres humanos desde hace mucho tiempo atrás. Teníamos la presencia de los indígenas niquías, no sabemos si realmente se llamaban así, ese fue el nombre que les dieron los españoles, no sabemos cómo se nombraban ellos a sí mismos. De hecho, de pronto Juan me puede corregir, cuando hablamos de arqueología en el Valle de Aburrá se ubican más o menos entre 10.000 años la presencia humana. Entonces, hace mucho tiempo hay gente en el Valle de Aburrá habitando, hace mucho tiempo hay gente viviendo, sembrando, trabajando, peleando, enfermándose, en fin, haciendo todo lo que se puede hacer en la vida. Es decir, nuestra historia no inicia con la fundación. La fundación o el hecho del contacto con los españoles lo que le da es inicio a un periodo de nuestra historia, pero no a todo el andamiaje como tal. Ahora bien, después de este elemento con la fundación, voy a pasar al Acuerdo 015 de 1997, por medio del cual se le asignan nombres a la Casa de la Cultura, al Coro y al Centro de Historia. ¿Por qué cito este artículo? Porque es importante que ya desde estas fechas se esté viendo el Centro de Historia de una manera institucionalizada para este funcionamiento del patrimonio cultural. Los grupos de vigías y los centros de historia pues tienen demasiado en común en sus funciones y en sus labores. El Acuerdo 025 del año 2000, que es el acuerdo por el cual se adopta el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del año 2000 precisamente, en este acuerdo es muy interesante porque se tiene una lista de 20 bienes de interés cultural o 20 BICs. 14 de ellos se ubican en la zona urbana y 6 de ellos en la zona rural. Pero ¿qué pasa? Hay documentos, hay bases de datos incluso anteriores que tienen más bienes, hay bases de datos posteriores que tienen menos y otras que tienen más bienes. ¿Qué quiero dar a entender? Que tenemos un desorden, no sabemos realmente cuántos bienes de interés cultural hay en Copacabana. Si hay algunos que se han perdido, no sabemos. Por ejemplo, en esta lista del Acuerdo 025 del año 2000, se menciona la Torre de Andina. Pues hoy sabemos que la Torre de Andina no existe más. Entonces tendríamos que revisar también todos esos elementos, a ver si concuerda lo que tenemos en el papel con lo que tenemos en el campo abierto, con lo que tenemos en el municipio. De hecho, ya el grupo de vigías está adelantando actividades en ese proceso. Ahora bien, el Acuerdo 013 del año 2005, por medio del cual se define la revisión del patrimonio cultural en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, es muy importante porque ahí es donde se está empezando a dar de una manera más seria en el municipio unas definiciones, unos tratamientos sobre lo que es el patrimonio cultural. Insisto, eso es lo que dice el papel, en la práctica la situación es otra, totalmente diferente. En la práctica lo que hay es un alto desconocimiento sobre los bienes de interés cultural, materiales o inmateriales que hay en el municipio. El Acuerdo 012 del 2007 es por medio del cual se institucionaliza el Centro de Historia Heriberto Zapata Cuéllar. De hecho, con relación a ese acuerdo, hay un punto que me gustaría traer a colación, que es algo que tiene que ver con el anterior grupo de vigías del patrimonio cultural que funcionó hace 2 años en el municipio. Este no es el primer grupo, nosotros nos llamamos Ibanadao, funcionamos desde octubre del año pasado, pero antes había existido un grupo que se llamaba Dadores de Recuerdos y tuvo una duración aproximada de 2 años. Vino a cesar sus actividades con el tema de la pandemia. Ahora bien, ¿cuál es el elemento que quiero citar con relación al Acuerdo 012? Por ejemplo, el Acuerdo 012 de 2007 en su artículo 3 dice que toda publicación histórica sobre Copacabana que se pretenda hacer por personas naturales o jurídicas diferentes al Centro de Historia Heriberto Zapata Cuéllar
debe ser revisado por este para su respectiva aprobación a fin de que no se tergiverse nuestra historia. Esto sería casi como hablar de una policía de la historia. Ni siquiera un archivo histórico, ni siquiera el Archivo General de la Nación, ni siquiera el Archivo Histórico de Antioquia exigen eso. Eso es anticonstitucional, eso parece sacado de la Constitución de 1886. ¿Por qué? Se hace la producción historiográfica con fuentes, con método histórico. Ya son las personas quienes deciden si ese es un buen o es un mal trabajo, pero epistemológicamente y teóricamente es imposible hablar de la historia como una verdad o una sola versión. Hay diferentes perspectivas y hay diferentes puntos de vista y todos deben ser tomados en cuenta. Aprovecho para hacerle la invitación al Consejo de que busquemos una forma, si es posible, de modificar ese artículo 3º del Acuerdo 012, porque es que eso está generando un gran problema. Muchas personas, estudiantes de historia, han generado tesis sobre Copacabana. Hay una de Mauricio Rojas que estudia el proceso económico de 1910 a 1950, estamos hablando de todo el proceso de industrialización que tuvo el municipio, pero no se pueden publicar por ese artículo. Entonces no se pueden divulgar por ese artículo. Ojo, no estoy pidiendo que, esto no es una petición en contra del Centro de Historia, no, el Centro de Historia es genial que exista, tiene que seguir, tiene que funcionar, es solo ese artículo 3º, es única y exclusivamente ese artículo 3º del Acuerdo 012, porque eso que hace que muchos que tienen escritos o tienen trabajos sobre Copacabana pues no lo puedan publicar. Que alguien publicó algo que dice, un ejemplo, tiene un planteamiento diferente a don Miguel Ángel Cuenca, listo, vamos a hacer el debate, vamos a construir sobre ese debate, vamos a ver cuáles son las dos versiones de la historia, quién tiene mejor método de trabajo, quién citó las fuentes, quién tiene un respaldo bibliográfico, pero es a partir de la libertad y de la confrontación de esas ideas. Entonces ahí dejo esa invitación con el Acuerdo 012. ¿Por qué? Porque es que uno empieza a buscar información de Copacabana y hay muy poca. Encuentra uno la monografía de don Miguel, la revista del Centro de Historia, que son muy importantes, encuentra uno las obras de Heriberto Zapata, de Juan de la Cruz Congote, y ya, hasta ahí llegamos. Cuando puede haber una mayor producción historiográfica, generar más debates, generar una construcción de identidad más compleja y más proyectada a largo plazo. En parte, la identidad es fundamental porque Copacabana es visto siempre como un municipio dormitorio y en parte esa carencia de identidad, ese desarraigo que tenemos y ese desconocimiento de nuestra memoria puede llevar precisamente a esa situación que no es que sea muy halagadora. Ahora voy a hablar de nosotros, del grupo Iván Adau, voy a centrar en esta parte. Nosotros no funcionamos porque sí, tenemos, como acabaron de ver, un marco legal que nos rige, una serie de leyes, de decretos, los acuerdos municipales a los que nos debemos ceñir. Bueno, claro está, se me olvidaba. Todo esto también se articula con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Departamental y obviamente el Plan Municipal de Desarrollo. Incluso en el Plan Municipal, en la página 234, se dice puntualmente que uno de los grandes problemas en cultura identificados en el municipio es el alto desconocimiento del patrimonio cultural. Bueno, nosotros somos los Vigías Iván Adau, estamos en funcionamiento desde octubre del año pasado, octubre del 2021. En este mes iniciamos todo el proceso de convocatoria, llamamiento a la comunidad, instituciones educativas, se hizo todo el proceso de conformación del grupo, hacíamos recorridos en las veredas, en las zonas rurales, buscando elementos de índole patrimonial, vallados de piedra, caminos en piedra, aterrazamientos. De hecho, en Piedras Blancas, nuestro ilustre arqueólogo podrá confirmarlo, tenemos restos bastante interesantes, incluso a flor del camino hay tiestos de barro. O sea, sí, a flor del camino y al sol y al agua hay tiestos de barro. Entonces ese es un lugar que necesita una fuerte intervención arqueológica, porque las vacas o el tiempo como tal van a hacer que se pierdan esos elementos que tenemos allá. No sabemos qué habrá más profundo, o sea, encimita se ve pedazos de barro, tiestos,
no sabemos con una excavación profesional o ya con el método adecuado qué más se podría hallar o encontrar en este lugar. Entonces tenemos los recorridos los empezamos desde el año pasado, principalmente zonas rurales, haciendo un reconocimiento del territorio, del patrimonio natural, tanto en su forma de flora y fauna como tal. Ahora bien, el grupo en estos momentos nos encontramos acreditados ante el Ministerio de Cultura, contamos con un código IDNR. ¿Cómo fue este proceso? Los grupos de vigías pueden funcionar sin el código IDNR, no necesitan el código para funcionar. ¿Pero de qué sirve el código que da el Ministerio de Cultura? Ese código sirve para que los grupos de vigías, como grupos constituidos, puedan aplicar a las convocatorias o a las becas o a los estímulos económicos que da el Ministerio de Cultura, o en su caso también el ICPA, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, para poder registrarse en el ministerio hay que presentar un proyecto con relación al patrimonio cultural. ¿Cuál fue el proyecto que nosotros presentamos para obtener este registro, que es incluso uno de los proyectos que tenemos en ejecución en la actualidad? El proyecto que nosotros tenemos se llama Caracterización de bienes de interés cultural de carácter inmueble en el municipio de Copacabana. ¿Por qué? ¿Por qué de carácter inmueble? ¿Se acuerdan que ya les había mencionado que había existido un grupo con anterioridad, dadores de recuerdos? Ellos realizaron un inventario de PCI. ¿Qué es PCI? Patrimonio Cultural Inmaterial. ¿Qué pasa? Ese inventario, que contó con interventoría del ICPA, con el apoyo de Secretaría de Educación, Casa de la Cultura en su momento, este inventario se hizo en el año 2016, año 2016, no pudo ser publicado. Ese inventario está guardado allá en una estantería en la Casa de la Cultura. No pudo ser publicado, ¿por qué? ¿Se acuerdan del Acuerdo 012 y el artículo 3º? Eso evitó que se publicara el inventario de PCI, de Patrimonio Cultural Inmaterial de Copacabana. Entonces, vuelvo con el Acuerdo 012 y el artículo 3º, tenemos necesidad de modificar eso. Ese inventario debe ser publicado. Ahí lo hizo el grupo anterior, la coordinadora se llamaba Andrea Valencia. Ese grupo tiene registrado, ese inventario, perdón, tiene registrada la práctica del animero, la práctica de los niños de Sabaneta, los conocimientos sobre la fabricación de la tapetusa, de la caulla, que todo eso hace parte del patrimonio cultural inmaterial. Los saberes y los conocimientos también se valoran como tal. Entonces, ese inventario es buenísimo, yo lo he leído, es muy bueno, es un muy buen primer paso. Entonces, teniendo en cuenta que ya estaba ese inventario y observando cómo la expansión urbana y los cambios de la cultura material están afectando las edificaciones de índole patrimonial en el municipio, decidimos, se fue a adelantar una caracterización de los bienes de interés cultural inmuebles. Esta caracterización nosotros la presentamos al ministerio cuando la finalicemos, después se la presentamos al ICPA. Ya es el ICPA quien manda una interventoría, ya los interventores del ICPA estudian la propuesta que nosotros le hemos hecho con lo que se encuentran en el campo, y ellos deciden del listado que nosotros entregamos qué bienes pueden o no pueden ser considerados bienes de interés cultural. Eso en cuanto al proyecto que estamos realizando. Tenemos hasta marzo del año entrante para entregar el último informe de este proyecto de caracterización. Para ese proyecto estamos utilizando el manual que da el Ministerio de Cultura. Lo pueden encontrar fácilmente en internet. Uno en Google coloca manual para inventario de bienes inmuebles, PDF, sale, están los formatos, están las metodologías, ahí se define todo para realizar este inventario. Aprovecho ahora que hablamos de inventario, para señalar una situación algo particular, y es con el único BIC de nivel nacional que tiene Copacabana, la estación del ferrocarril, que está allá afuera. Es el único bien de interés cultural a nivel nacional que tiene el municipio de Copacabana. El problema es que en algunos documentos, como en el Plan de Patrimonio Cultural 2020-2029, que no ha sido aprobado todavía, no sé por qué, figura una información algo preocupante, y es que en la base de datos del Ministerio
a veces se registra la estación del ferrocarril en La Estrella, en el municipio de La Estrella. Entonces, es decir, necesitamos poner orden en la casa con el tema del patrimonio cultural, saber qué hay, qué no hay, qué había, qué tenemos ahora y qué se puede conservar o qué no se puede conservar, o cómo vamos a intervenir esos espacios, de qué manera. ¿Qué más hacemos como grupo de vigías? Aplicamos a convocatorias del orden departamental y nacional, bien sea con el Ministerio de Cultura, bien sea con el ICPA. Esa es la forma que tenemos los grupos de vigías para obtener recursos para el funcionamiento de los proyectos, la ejecución de los mismos. En fin, ¿cómo resumir la acción de un grupo de vigías o de nosotros, vigías y Banadau? Nosotros hacemos reconocimiento, gestión, valoración, protección, divulgación, aprovechamiento y disfrute del patrimonio cultural. Todo eso tiene que estar articulado, porque hay que divulgar, hay que informar. No podemos pedirle a la comunidad o no podemos pedirle a una autoridad competente que proteja un bien de interés cultural si no sabe qué es. Hay que exponer esa situación, hay que informar a la comunidad, hay que informar a las autoridades qué es lo que tenemos y qué es lo que necesita ser protegido o conservado para las próximas generaciones. Siguiendo las normativas y metodologías, todo esto siempre delineado por el Ministerio de Cultura. Los métodos, incluso las definiciones de los conceptos, no las sacamos nosotros porque sí, sino que las da la ley, las da el ministerio, es decir, el marco conceptual y el marco metodológico están definidos por el Ministerio de Cultura. Vamos a entrar ya a la parte de la definición teórica, que es el patrimonio cultural. Aquí me gustaría preguntarle a los concejales si alguno conoce qué es o sabe qué es el patrimonio cultural. Listo. Entonces, al final realizamos esa parte de las preguntas. ¿Qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural es un conjunto determinado de bienes tangibles e intangibles naturales que forman parte de las prácticas sociales a las que se le atribuyen valores. Es decir, el patrimonio cultural es todo aquello que nosotros heredamos, que nos ayuda a definir nuestra identidad, que nos ayuda a definir nuestra memoria. En lo material podemos heredar edificios, podemos heredar herramientas, instrumentos, y en lo inmaterial heredamos prácticas, conocimientos, saberes. Por ejemplo, ahí entraría mucho lo de la culinaria. Y aquí quiero dar un ejemplo gastronómico en ese caso. Por ejemplo, la arepa, algo tan sencillo como una arepa. La arepa en sí misma puede considerarse un patrimonio mixto. ¿Por qué? Porque es patrimonio material, la podemos tocar, está ahí, la arepa de maíz. Es patrimonio mueble, lo podemos desplazar de un lugar a otro. Y es patrimonio inmaterial porque es que para hacer la arepa se necesita un conocimiento, un saber, una receta y una técnica. Algo tan sencillo como una arepa es un patrimonio mixto. Ya las comunidades prehispánicas consumían arepa. Se siguió consumiendo en la colonia, se siguió consumiendo en la República. Estamos en el siglo XXI y seguimos consumiendo arepa. Ahí tenemos un elemento gastronómico de lo que sería nuestro patrimonio cultural y parte de nuestra identidad además. Pero me gustaría dar la definición legal, la definición que da la ley 1185 sobre qué es el patrimonio cultural. Según la ley 1185 de 2008, en su artículo 4, establece que el patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural,
las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble, a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico, en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico y antropológico. Es decir, el patrimonio cultural es algo realmente extenso, demasiado extenso, abarca demasiada temática. Incluso no necesariamente la edad de una práctica o de un bien determina que sea patrimonio. Los espacios públicos también pueden ser patrimonio. Por ejemplo, el parque o la plaza de mercado también pueden ser declarados como patrimonio. ¿Por qué? Un ejemplo, en la plaza de mercado se dan una serie de interacciones sociales, una serie de interacciones económicas que se han venido dando desde hace mucho tiempo. Es esa interacción humana concentrada en ese lugar lo que le da valor patrimonial al espacio público. Ahora quiero puntualizar en lo que es el patrimonio material. El patrimonio material debemos entenderlo de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras para entender el patrimonio material? Primero, el patrimonio inmueble, es decir, aquel que no podemos mover, que no se puede desplazar, por lo general lo asociamos con edificios o con grandes monumentos. De hecho, algunos elementos del patrimonio natural, ríos, quebradas, montañas, piedras, pueden ser consideradas parte del patrimonio inmueble porque no se pueden mover, no se pueden trasladar. Por ejemplo, en Copacabana tendríamos la capilla del cementerio, que por cierto quiero hacer un llamado, está en ruinas, se está cayendo, ya se ha sacado mucho de los elementos del interior de la iglesia, ornatos, cuadros, etcétera, ya tiene una cosita verde que la rodea, la capilla, porque no es una iglesia, la capilla del cementerio es más vieja que el mismo cementerio y se está cayendo. Pues también debemos pellizcarnos con la capilla porque el día de mañana volteamos a mirar y ya la capilla está en el piso, ya no tenemos capilla patrimonial en el cementerio. Ahora, el patrimonio material, listo, un ejemplo de inmueble sería la capilla que tenemos en el cementerio, el Teatro Gloria, la Casa de la Cultura, la Secretaría de Educación, el puente que está por el Noral, el puente de Imus, es decir, tenemos bastantes elementos. En cuanto al patrimonio inmaterial, como ya lo he dicho, son prácticas, saberes, conocimientos. Tenemos uno muy importante en el municipio, o dos, me atrevería a decir que hay dos que son fundamentales. Primero, el animero, es una práctica inmaterial, es un ritual de orden religioso que se hace alrededor de una creencia y del pago de una promesa con las ánimas. Ese es uno de nuestros patrimonios. Como ya se sabe, el anterior animero pues ha fallecido, hay un muchacho joven que está llevando a cabo esa labor para no dejar morir la tradición, no dejar morir la memoria, no dejar morir la identidad, no dejar morir el patrimonio. También está la práctica de los niños de Sabaneta, es un desfile que se hace en la vereda Sabaneta, sacan unas imágenes religiosas pequeñas a las que llaman los niños, las sacan a pasear por la vereda, en ocasiones llegan al barrio de La Pedrera, en ocasiones a otros barrios, y es toda una fiesta religiosa, se hace los 25 de diciembre, se hace los 25 de diciembre como tal. Santiago, corregime, ¿sí es 25 de diciembre? Sí, 25 de diciembre, que de pronto me falla la memoria con la fecha. Y hay otras, por ejemplo, como les mencionaba, las prácticas para la tapetusa, esas recetas para la tapetusa que históricamente o tradicionalmente se ha asociado con la vereda Quebrada Arriba, también son de índole patrimonial. Los trapiches, las técnicas para trabajar en los trapiches de panela, eso también es de índole patrimonial. En Quebrada Arriba hay un trapiche que está registrado como bien de interés cultural, por ejemplo. Entonces tenemos una serie de conocimientos, la cabulla, en culinaria, por ejemplo. En culinaria no hemos definido, por ejemplo, cuál es el plato típico de Copacabana, o qué vamos a dejar de plato típico de Copacabana. Ah, no, pues que todas partes tienen a la arepa, sí, pero entonces como es la arepa de Copacabana, no todas las arepas son iguales. Hay incluso variedad dentro de la arepa como tal. ¿Cómo?
23. Sí. Bueno, por aquí me comenta el concejal que el desfile de los niños es 23, la fecha sería el 23. Ahora, entonces tenemos en la parte inmaterial todos esos saberes, esos conocimientos que se van heredando, que se van legando. Incluso en la parte material, para devolverme un poquito, quiero hablarles de algo muy importante, un patrimonio fundamental que está en la Casa de la Cultura. No está en las mejores condiciones, estamos haciendo lo posible por mejorarle esas condiciones, pero como ustedes sabrán, sin el tema de recursos se vuelve un poquito complicado mejorar esas situaciones, pero bueno, y es el archivo histórico. Es el archivo histórico. Es una situación un poco abstracta la del archivo histórico, porque el archivo histórico fueron en su momento, permítame por acá yo doy el dato concreto, el acuerdo 012, a ver, en el decreto 137 del 2009, ese es un decreto de la alcaldía de aquel entonces, de aquel momento. En este decreto se creó por decreto el archivo histórico y se creó el Museo Histórico de Copacabana. Ni lo uno ni lo otro. En estos momentos el Fondo de Documentación Histórica reposa en la Casa de la Cultura, ya lo estamos interviniendo, le estamos haciendo proceso de limpieza documental, no puede estar en estos momentos abierto al público, los documentos tienen hongos, esos hongos tranquilamente pues pueden causar una enfermedad, están muy delicados además los documentos. Algunos documentos históricos del año 1820 fueron grapados con ganchos metálicos, entonces eso se empezó a oxidar, empezó a dañar el documento y bueno, unas situaciones muy particulares. Tenemos documentos, el más antiguo que yo he visto es de 1780, el más antiguo que yo he visto, no he revisado todas las cajas, pues son 540 cajas de documentación, posiblemente haya documentos más antiguos, pero hasta el momento en el proceso de revisión el más antiguo es de 1780. Invito a los concejales, cuando quieran pueden ir allá a las dependencias del archivo, les mostramos los documentos, les mostramos qué es lo que se está haciendo. Cuando este año empezamos con lo del archivo, los documentos estaban sobre estivas en el piso, con la ayuda del secretario de Educación se lograron gestionar unas estanterías con la biblioteca para bajarlas desde la biblioteca hasta la Casa de la Cultura, colocar las cajas con los documentos históricos ahí, estanterías metálicas, tienen que ser metálicas, de madera no, por el tema del Comején, para los documentos. Entonces, hemos estado avanzando con el tema del archivo, falta mucho, no hemos avanzado como quisiéramos, eso sí hay que decirlo, pero estamos haciendo todo lo posible por que esa documentación se conserve. ¿Cuál es la importancia de esa documentación? Pensemos en el documento de 1780. Primero que todo, el documento por sí mismo es un bien de interés cultural. Si es de 1780, estamos hablando de 242 años. O sea, es demasiado tiempo para que esa hoja de papel haya estado ahí con información. Ahí tenemos un bien de interés cultural material, pero la información, lo que nos dice, lo que cuenta ese documento, ahí tenemos un bien de interés cultural inmaterial, porque si se pierde ese documento, se pierde esa información y el vacío o el desconocimiento sobre el pasado y nuestra historia, pues será obviamente más marcado. Ahora bien, también estamos adelantando procesos de formación patrimonial en los colegios, en las instituciones educativas. Ya hemos tenido, por ejemplo, intervenciones en el presbítero con la ayuda de Santiago Rúa de Turismo. También estamos iniciando un proceso piloto en la institución educativa José Miguel para que se inicie un grupo de vigías en la institución educativa propio de la institución como tal, y también con la normal superior. Los niños de grado segundo hemos estado haciendo unas dinámicas de formación en identidad, en memoria y en patrimonio, poniéndolos a jugar, a formar las chocitas de los indígenas, a salir corriendo si llega a asustarlo los españoles, es decir, a hacerlos aprender más con juegos y dinámicas lúdicas que con un tablero, carretazo
o leyes, o todo este cuento de las leyes. Es más para los niños, para que haya un sentido de pertenencia y de apropiación sobre ese legado que hemos heredado. Incluso ahorita en la tarde estuvimos en el Instituto La Asunción, tienen un grupo de profundización en ciencias sociales que al parecer está interesado en formar también su propio grupo de vigías del patrimonio cultural, y estamos dispuestos a dar la asesoría y el acompañamiento pertinente. ¿Por qué? Porque un municipio no está limitado a un solo grupo de vigías, pueden haber varios, y en lo personal, mientras más grupos hayan, mejor, más se puede proteger el patrimonio, se puede hacer una acción más amplia y más tendida. Entonces también lo que buscamos hacer con los colegios o las instituciones educativas es promover la creación de grupos de vigías a nivel de estas instituciones, para que sean los muchachos desde tempranas edades quienes empiecen a preocuparse por estos elementos del patrimonio cultural, que son fundamentales en el desarrollo a largo plazo del municipio. ¿Por qué? El patrimonio cultural puede representar un rubro económico, simple y sencillamente. ¿Por qué puede representar un rubro económico? Turismo, que ese turismo consuma cultura como tal, se consuma esa cultura. Obvio hablo de un turismo responsable, porque por ejemplo el patrimonio natural, los bosques, el bosque encantado, el bosque de niebla, Cerro Umbi, el Alto de Marquitos, el bosque del Leñador, son lugares, digamos, ecosistemas muy delicados, donde un turismo a gran escala lo que sería es contraproducente, acabaría esos ecosistemas y pues no tendríamos cómo legárselo a las generaciones pasadas. De hecho, también quiero aprovechar para invitar a los concejales para que nos acompañen en los recorridos que hemos hecho o que hacemos por las veredas, vean los caminos en piedra, vean los vallados, vean los bosques, la flora y la fauna que hay todavía en la altura de las montañas de Copacabana. En estos 70 y pico de kilómetros cuadrados tenemos todavía mucho elemento por proteger y por cuidar. De hecho, el concejal Carlos Rincón nos ha acompañado en algunos recorridos. En su momento el concejal Hammer expresó interés en acompañarnos también, pero la invitación se la quiero extender es a todos, para que se puedan hacer una idea de primera mano de qué es lo que tenemos en el municipio. Por ejemplo, el camino empedrado que lleva de Cerro Umbi al Alto de la Virgen es realmente impresionante la conservación que tiene ese camino a pesar de los inviernos y de las acciones geológicas. El camino que hay en la parte alta del Caullal por las areneras, camino empedrado con muros a los lados, que lleva hasta el camino viejo de Guarna, incluso si uno sigue el mismo camino llega hasta el Parque Arví. Es decir, hay una serie de caminos enormes. El camino viejo de San Pedro en la Veta, por ejemplo, restos de muchos caminos que se ven en el Noral y en el Zarzal, principalmente en la parte alta, aterrazamientos, corrales coloniales en piedra. Es decir, hay muchos elementos por registrar, por salvaguardar, por divulgar. Entonces les queda la invitación para que nos acompañen en los recorridos. Nosotros utilizamos este chaleco que es dado por el Ministerio de Cultura. No hemos podido sacar chaleco para todos los miembros, pero ahí estamos en ese proceso como tal, y este es lo que nos sirve como método de identificación. El chaleco viene con el logo del Ministerio de Cultura, el logo del Programa Nacional de Vigías, y adicionalmente le metimos también otro loguito que es el de la Red Departamental de Vigías Antioquia. También estamos articulados a la red departamental, hago parte de la coordinación de la red departamental, y a su vez la red departamental está conectada con la red nacional y con la red latinoamericana. Es decir, hay una articulación en redes sociales de vigías del patrimonio cultural. Ahora me gustaría preguntarle a los concejales si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún aporte. Entonces, agradecemos a Héctor por la importante intervención que realiza. De verdad que hay demasiados temas importantes que uno pues desconocía por ahí, y es importante pues conocerlos y mirar cómo se puede estructurar el tema para mirar el tema de la historia de nuestro municipio. Gracias, Héctor, por tu importante exposición. Ya entonces vienen las intervenciones de los honorables concejales, tú tomas atenta nota.
luego que todos ellos intervengan le damos su respectiva respuesta. Listo. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Carlos Rincón. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial a la mesa directiva, honorables concejales, quienes nos acompañan en las gradas y por supuesto pues a todos los que hoy hacen parte del Vigía del Patrimonio en Copacabana. Un saludo especial, una iniciativa pues que parte de una necesidad del municipio, y pues agradezco enormemente que hoy Héctor y Rafael estén comandando ese barco, porque realmente veo el empeño que ellos han puesto en su tarea, y realmente hoy con la exposición que nos trae Héctor, ojalá pues todos nos pongamos en la tarea de ver un municipio que a la hora del té es maravilloso. Yo que he tenido oportunidad de caminar con Héctor, el municipio, hay unos lugares que son fantásticos. Por ejemplo, cuando él habla del bosque encantado, ojalá algún día todos puedan ir por allá, porque de verdad es maravilloso ese lugar, es sensacional, tiene unos afluentes pues que vale la pena disfrutar. A todos invitados para que disfruten lo maravilloso que es Copacabana. Ahí está el Cerrumbí, que da mucho gusto ir al Cerrumbí. Está hoy lo que ya pues prácticamente va a tender a desaparecer, y hoy muchos habitantes de Copacabana lo visitan, es Los Burros, que coloquialmente lo conocemos acá. Y digo que va a desaparecer porque en su momento esto es un predio privado, y pues muchas personas lo vienen utilizando para caminar, para montar bicicleta en el Cabullal. Eso atrae mucho el turismo, pero sí es indispensable pues tener una hoja turística en cuanto al tema del patrimonio y también el turismo en Copacabana. Primero que todo, pues yo creo que Héctor nos trae un mensaje muy importante, y es, Héctor, pues que ojalá nos amplíes un poquito de qué podemos, de entonces como ponernos en la tarea, ojalá todos los concejales confluyamos en ello, y es lo que él nos señalaba, lo del acuerdo. Ese es el artículo 3º, el acuerdo 012. Yo creo que es indispensable que revisemos esa parte, porque pues según lo expone Héctor, pone muchas trabas a la hora de realmente representar lo que tenemos en Copacabana respecto al patrimonio histórico. Entonces ojalá pues podamos llevarlo a buen término, y que desde acá entendamos el mensaje que hoy viene a traernos Héctor, de la importancia de reconocer el patrimonio histórico en Copacabana. Respecto a la estación del ferrocarril, pues muy triste casi que señalarlo, esa estación hoy prácticamente no existe, allá está desmontada la estación hoy la desmontaron prácticamente en todo su andamiaje, los adobes, todo eso allí ya casi que no existe. Recuerden que la estación hoy está ubicada en lo que es hoy la falla geológica de Ancón, que ahí está atrás, y pues hoy hay una persona está haciendo uso indebido de un lote allá impresionante. Importante lo de ponerle orden a la casa, ojalá el archivo histórico, una invitación a todos los concejales, yo también tengo que ir por allá, Héctor, ojalá, para conocerlo y saber pues esto, la importancia de conocer Copacabana, y pues la importancia de también ese mensaje, Héctor, de saber que entonces al fin cuando nos fundaron pues el sitio de Copacabana, cuando realmente es emblemática la historia, que es importante conocerla. Yo creo que es muy importante que estos temas se toquen para conocer más allá de la dimensión de Copacabana. Y pues no olvidar, ojalá este consejo podamos darle trámite al proyecto de la estampilla Procultura. Ojalá la estampilla Procultura, nosotros en este periodo de concejales tengamos la oportunidad de darle viabilidad. Saben que quien pretenda cuenta con todo mi apoyo, porque realmente esa es la necesidad del municipio en cuanto a la estampilla Procultura. Y no está de más entonces, ya para terminar, Héctor, muchas gracias, hombre, por aceptar esa invitación, por recordarnos la importancia de conocer Copacabana, de reconocer Copacabana, y que a la vista sí es un municipio que tiene mucha historia, y es cómo vamos a hacer para reescribir esa historia, que es importante tener hechos y datos, y que no sean solamente pues tergiversaciones de personas que han venido manejando el tema cultural en Copacabana, y es importante ya darle un trámite merecido desde un aspecto histórico y teórico. Muchas gracias, señor presidente, por la intervención. Con gusto, honorable concejal. Entonces, concejal, de acuerdo a la proposición, lo invito a que entonces mañana
sería con el secretario que él nos pase el acuerdo, y yo creo pues que es un acuerdo viable, el cual no presenta ninguna clase de erogaciones al presupuesto y que nosotros mismos le podemos dar viabilidad para que la historia de nuestro municipio siga creciendo. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John Jairo Arcila. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a los honorables concejales. Bienvenido a mi amigo Mario Zapata, un personaje del municipio, un personaje que ha estado en esos procesos de la historia del municipio. Estuvo en la alcaldía de Fran Montoya en un grupo de vigías del patrimonio cultural del municipio, y eres conocedor de esto. Bueno, una bienvenida a todo el grupo de vigías del patrimonio cultural, al señor Héctor Yepes y a estos jóvenes. Los felicito a ustedes que están en este proceso de preocuparse por la cultura y la historia del municipio de Copacabana. En el 2020-2021 se expusieron, tocamos los temas aquí en el Consejo al secretario de Educación, que el municipio, el que no vive la historia y la olvida, tiene que repetirla. Gracias a Dios, ya con ustedes el día octubre 21 los convocó y están en la conformación, y los veo a ustedes muy empeñosos. Vea, ya tienen el uniforme, como dice Héctor, y esto es de gestión. ¿Qué pasa con la cultura y con esta parte en los municipios? No solamente este municipio, a los gobiernos no les interesan y no apoyan la cultura y no apoyan estos procesos. En Copacabana siempre hemos hablado lo mismo, apoyemos la cultura, el emprendimiento y todas estas situaciones, que no se olvide cómo nació el municipio. Hablamos de la iglesia de la Trajera, la primera misa en 1541, 8 de septiembre, dice mi amigo Rafael, mi amigo Héctor, que misa daban en todas partes, en toda la conquista. No, pero es que es muy importante una misa en un territorio así fuera particular, y el asentamiento que tuvo Copacabana, como usted dice, en el sitio fue a orillas de la quebrada Piedra Blanca. Todo eso hace parte de la historia, porque si la misa no se hubiera dado, por aquí no hubieran pasado los que estaban conquistando y estaban colonizando las tierras de Antioquia. Entonces el nacimiento está. De todas maneras, importante el trabajo que ustedes hacen, visualizar lo tangible e intangible que tiene el municipio. Yo hacía un recorrido por la carretera Piedra Blanca de Guarne, la carretera vieja, y hay un monumento que desde 1924, cuando hubo el primer tranvía del Oriente, duró 18 años al servicio para hacer desarrollo de ese territorio, y hay una estación en jurisdicción de Guarne y todavía existe. Es lo único que existe del ferrocarril del Oriente, porque los rieles los levantaron como en 1943 para abrir la carretera vieja Guarne. Pero ese desarrollo de un carro a gasolina con llantas metálicas montado en rieles fue el primer tren que tuvo el Oriente, y llegó hasta el municipio de Marinilla, y eso estaba proyectado a llegar al Magdalena, pero hasta ahí se dio, y todo eso se da por el apoyo de los gobiernos. Duró 18 años, hubo el desarrollo. Por ahí tenemos unos caminos ancestrales que se están perdiendo, porque pasan por predios particulares. ¿Por qué se pierden? Por la falta del uso. Se pierden los caminos ancestrales porque la gente no lo utiliza, entonces los propietarios cierran los caminos. Hay un camino muy importante por toda la quebrada Piedra Blanca, por toda la orilla, el cauce que va hasta la represa, y ese camino poco le hace mantenimiento, lo hace un personaje de esa familia, uno que le dicen Guillermo Batato, que de vez en cuando lo limpia, pero si no se le da el uso y será el compromiso de las administraciones municipales frente a esos caminos, todo eso se va perdiendo. Yo los felicito de todas maneras, Héctor, a ustedes, a su grupo, con este impulso que usted está haciendo,
desde las escuelas, los colegios. Yo creo que ustedes ya empezaron con ese tema, de estar dándole a los jóvenes, venga, aprendamos la cultura, venga, aprendamos la historia del municipio, para que no se pierda. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Ferney Muñoz. Muy buenas noches para todos. Ahora sí, un saludo muy especial a la mesa directiva, a los honorables concejales y concejala, a todas las personas que se encuentran en el recinto, a las personas que nos siguen hoy en redes sociales. No me quiero extender, solamente quiero darle las felicitaciones a ustedes, porque eso es vocación, eso es tener vocación y sentido de pertenencia por la cultura de Copacabana y el patrimonio cultural. Y vuelvo, Héctor, y me pongo a disposición, como lo hice desde el año pasado, con el tema del proyecto de acuerdo. Esto no debe ser iniciativa de nosotros, porque de verdad que nosotros con el tema cultura y patrimonio no estamos como bien dateados, y sí me gustaría que ese proyecto de acuerdo fuera de iniciativa de ustedes, que ustedes también pueden presentar proyectos de acuerdo. Entonces me gustaría mucho que empezara desde ahí. Obviamente contás con el apoyo de nosotros, pero me gustaría mucho que sea iniciativa de ustedes presentar ese proyecto de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Catalina Saavedra. Muchísimas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial a ustedes los invitados la noche de hoy. Sean bien recibidos y bien llegados a nuestro recinto. Es para nosotros un gusto, ustedes honorables concejales y a todos los que nos siguen. Es reiterar la felicitación, unirme a mis compañeros. De hecho, hace días le había escrito al secretario de Educación y le preguntaba, bueno, ¿dónde está el archivo histórico? Y tenía conocimiento de que estaba en acomodación, de que estaba en un punto donde no estaban las mejores condiciones, pero qué bueno que hoy ya ustedes contándonos cómo está y esperando que las acciones se den. Yo creo que aquí hay que empezar a trabajar articulados. Ustedes hoy son muy valientes y decir y tomar la iniciativa. Creo que estaban como también pendientes de una capacitación o algo. Es como no decir nos asociamos, estamos acá, sino que ustedes van a tener la parte técnica de cómo se hace todo este proceso. Es conservar la memoria de un territorio. O sea, ustedes tienen una labor impresionante, una labor muy bonita, pero quisiera saber en la Secretaría de Educación o qué dependencia de la administración es el que directamente está apoyando, si ustedes tienen lugares donde se reúnen, si tienen todo el tema de logística, materiales o elementos que ustedes necesitan para su trabajo en campo. Para el proceso investigativo veo que van a las instituciones educativas, entonces ¿a quién corresponde? ¿Quién lo está haciendo? Porque aquí hay un plan de desarrollo donde hay unos recursos, donde se proyectaron unas metas, donde el patrimonio va a ser divulgado. Entonces, ustedes me dicen que están desde octubre del año pasado, para el cuatrenio son 3, me imagino que entonces es que le vamos a dar a toda este año y medio que hace falta, para que se puedan cumplir con las expectativas que el señor alcalde en su plan de desarrollo ha estipulado. Creo también que el tema del proyecto de acuerdo es de revisar. La historia tiene que ser contada por todos. Hay personas que tienen que aportar y en la memoria de alguien que nos ha aportado mucho el municipio, pero también es bueno ya ahora que no queden como en el aire todas esas nuevas escritos, esas historias que se tienen y que deben de ser conocidas y proyectadas. Es necesario hacerlo. Le acepto la invitación, soy de caminar, de irme a conocer todos estos lugares. Muchísimas gracias. Concejal Carlos Rincón, muchas gracias porque esta fue iniciativa suya, creo que muy pertinente y quiero agradecerle públicamente porque este es un tema que, miren, en tema de acuerdos, el artículo 3
O sea, aquí nos dejas con mucho que hacer y muchas cositas que revisar. Entonces creo que la noche de hoy es muy productiva y lo será, porque aquí hay un plan de acción y esperemos que en el camino. Le reitero el apoyo total a ustedes como vigías, que las puertas del recinto, nosotros como consejo, estamos aquí prestos en lo que les podamos servir. Muchísimas gracias, señor presidente. Con gusto, honorable concejal. Entonces, Héctor, tienes el uso de la palabra para que le dé respuesta a las inquietudes, a las intervenciones que realizan los honorables concejales y para que entonces te despidas del recinto de una vez. Dale, Héctor, tienes el uso de la palabra. Bueno, voy a ir en orden, primero con lo que dijo Carlos, luego el concejal Arcila, luego el concejal Carlos, perdón, el concejal Arcila, el concejal Ferney y la concejal Catalina. Por ejemplo, el tema de la estampilla Procultura, que lo mencionó Carlos, el concejal Carlos, es fundamental, porque es que no es solamente porque los vigías del patrimonio necesiten recursos para funcionar con patrimonio, no. El tema de la estampilla Procultura es para todo el ámbito cultural del municipio, no solo patrimonio cultural, sino música, teatro, danza, pintura, escultura, etcétera, etcétera. Es fundamental que el municipio tenga estampilla Procultura. En estos momentos, Copacabana es uno de los 2 municipios de Antioquia que no tiene estampilla Procultura. Eran 3, pero Envigado consiguió la estampilla hace como 20 días, entonces ya quedamos 2. Entonces hay que tener en cuenta ese elemento de la estampilla Procultura para poder financiar el sector cultural, que puede ser un fuerte pilar de desarrollo económico en el municipio, bien sea desde el consumo del arte y la cultura o el consumo de la cultura bajo el turismo como tal. Incluso el senderismo, el patrimonio natural puede entrar también a funcionar dentro de ese elemento. Y esa cercanía con Medellín, que a veces se ve como una desventaja y tenemos ese apelativo de municipio dormitorio, podríamos explotarla. Es decir, esa cercanía con la ciudad puede servirnos para atraer turismo a las zonas rurales, para desarrollar una especie de turismo campesino o turismo rural que esté guiado al consumo de la cultura como tal, a consumir cultura. Por otra parte, la propuesta con el artículo 3 del acuerdo 012 no es reescribir la historia como tal, sino que ampliar las voces de la historia, que hayan más voces, que se pueda hablar el debate, que todo el que tenga un escrito lo pueda publicar y que esa publicación entre en un debate, en una confrontación, y que ya sea por méritos académicos que se decida cuál es mejor o cuál no, o cuál gusta o cuál no gusta, pero no bajo un acuerdo y un artículo que cohíben el desarrollo de la memoria, la identidad y la historia en el municipio. Sí, pero es que ese artículo, el 3 como tal, es el que, digámoslo así, dificulta que uno encuentre información sobre Copacabana, porque claro, llega una persona, escribe, quiere publicar, le dicen que no puede, entonces no se publica y no sabemos cuántas personas tengan información guardada en sus casas con escritos que no ha podido publicar. Los invito a leer esa tesis de Mauricio Rojas, incluso la encuentran de forma digital en el OPAC de la Universidad de Antioquia, Historia Económica de Copacabana 1910-1950. Es demasiado interesante cómo se analiza en esta tesis el desarrollo económico industrial del municipio. Con lo referente a lo que mencionaba el concejal Arcila, el problema de la cultura en Colombia es enorme, es muy grande, es en especial cuando miramos el tema de los recursos como tal. Los recursos siempre van a ser un elemento a tener en cuenta. Lo que pasa con la misa de septiembre de 1541, claro que la misa es importante, es una práctica cultural, va a determinar el inicio de un movimiento espiritual que perdura hasta hoy en el territorio nacional, pero sí es resaltar que la misa como tal no es un acto de fundación. El acto de fundación va con un protocolo ante autoridades en Sevilla, ante autoridades en Madrid, da título
de propiedad, da título de armas, da escudo, es decir, son elementos diferentes. Si bien es cierto que para la época está funcionando la bula papal intercaetera, que es la bula que va a reglamentar el patronazgo real, como una especie de matrimonio entre la corona española y la Iglesia Católica, donde el rey de España tenía la autoridad de nombrar ministros religiosos en la autoridad eclesiástica. Si bien es cierto que hay un vínculo muy fuerte entre la autoridad eclesiástica y la corona española, la Iglesia no fundaba ciudades, no fundaba villas, fundaba beneficios parroquiales o auspicios religiosos, pero eso es diferente, y eso ya no lo dominaba la corona. La invitación es a aclarar, a conceptualizar nuestra historia y a definir esos conceptos como tal, con los que manejamos nuestra historia como tal o nuestra tradición. Ahora bien, el tema de los caminos ancestrales, que mencionaba también el concejal, es importantísimo. Hay una antropóloga de la Universidad de Antioquia, se llama Sofía Botero. Ella tiene un estudio sobre los caminos en Antioquia. Ella tiene un planteamiento muy particular, la he leído bastante. Ella lo que dice es que para el momento de la llegada de los españoles a Antioquia, 1540, 1538, ya existían en el departamento una serie de caminos empedrados de carácter pedestre, es decir, diseñados para tránsito de pie humano, no para tránsito de ganado, de caballos o de equinos. Ella lo que plantea en un artículo es que estos caminos pueden ser de origen prehispánico. ¿Por qué? Porque en las mismas crónicas de la conquista, Cieza de León, Juan Baptista Sardela, Vadillo, que viaja desde Urabá hasta Cali, por ejemplo, estos mismos señores que estuvieron en la conquista mencionan en sus textos y encontramos un camino de piedra tajada, encontramos un camino empedrado, se menciona, es decir, los caminos ya existían antes de la llegada de los españoles. No quiero decir con eso que todos los caminos que hayan en Copacabana tengan ese origen, pero es posible que tengamos algún camino que pueda contar con 500 o más años de antigüedad. Tendríamos que estudiarlos, no podemos afirmarlo o negarlo porque no lo hemos estudiado. Es decir, el municipio también tiene otro campo de objeto de estudio a desarrollar, que es el campo arqueológico, saber qué tenemos, cuánto tiempo lleva ahí, cómo podemos generar turismo con eso. Eso de los caminos me parece fundamental, debemos cuidarlos, porque esos caminos se articulaban en una malla vial, lo que quiere dar a entender que esa tradición comercial antioqueña no es tan propia de colonos que llegaron después de la conquista, sino que tal vez podamos relacionarla con esas comunidades prehispánicas que ya llevaban mucho tiempo viviendo acá y que también eran comerciantes, que también comerciaban bastante, eran andariegos. Por ejemplo, hay planteamientos sobre el camino de Niquía en Quitasol, camino empedrado, también se supone que es de origen prehispánico, y hay planteamientos que suponen que este camino llegaba hasta Urabá como una gran ruta comercial de intercambio. Esos postulados debemos tenerlos en cuenta, que es muy difícil estudiarlos, se necesita recursos profesionales adecuados en arqueología para eso, pero es un tema que también podemos desarrollar en ese sentido. Con respecto a los caminos ancestrales y al camino que mencionaba el concejal por Piedras Blancas, se me había olvidado mencionarles que cerquita de este puente amarillito que está sobre la quebrada Piedras Blancas, que es peatonal, no recuerdo bien cómo se llama el sector Salinas, de este puente amarillito hacia arriba, siguiendo el curso de la quebrada, se encuentran las ruinas del antiguo acueducto de Copacabana, un acueducto que fue construido más o menos en 1890 y que cayó en desuso a mediados del siglo XX, cuando se empieza a hacer los nuevos acueductos por parte de empresas públicas de Medellín. En esa parte todavía es posible ver los muros del antiguo acueducto, ver los atenores, que son unos tubos de barro inmensos y gruesos, de barro cocido, e incluso en algunos sectores, caminando a flor del camino, se encuentran los pedazos de los atenores. Hay una partecita que es un morrito y sale el tubo del atenor, está lleno de musgo, de tierra, le crecieron muchas plantas encima, pero ahí están esos elementos, esos vestigios de lo que fue el primer acueducto que tuvo Copacabana. En lo personal, yo creo fundamental
o creo necesariamente fundamental, que se inicie un proceso de prospección arqueológica en esa zona. Ahí quedaba el antiguo acueducto de Copacabana, hecho en 1890, funcionó más o menos hasta 1945, 1950, cuando se da el pleito con empresas públicas de Medellín por el control de las aguas de la quebrada Piedras Blancas. Copacabana va a perder ese pleito y la contraprestación que recibe Copacabana fue el alumbrado público de EPM como tal. Entonces, también este elemento con el antiguo acueducto. Ahora, lo que decía el concejal Muñoz, estoy muy agradecido por ese apoyo, pues, tanto con el concejal Muñoz como con la concejal Saavedra, de este apoyo para cambiar ese artículo tercero del acuerdo 012. Y a la concejal Catalina, sí, justamente en estos días finalizamos un proceso de inscripción de un curso que va a certificar el SENA, un curso gratuito para 25 personas del municipio, entre ellos muchos de los vigías y particulares también. Se hizo una convocatoria abierta, incluso se publicó en los perfiles de redes sociales del grupo de vigías Iván Adao, incluso en el perfil de la alcaldía también se publicó esta convocatoria, un curso llamado Vivamos el Patrimonio, curso, insisto, gratuito y certificado por el SENA. Porque la idea no es solamente quedarnos hablando de patrimonio y ya, sino también formarnos en patrimonio, formar a la comunidad en patrimonio y empezar a divulgar todos estos procesos formativos. También se me preguntaba de qué dependencia o quién nos apoya. La Secretaría de Educación y la Casa de la Cultura. Pero en la Casa de la Cultura se dio la disposición para las reuniones, el espacio, y la Secretaría de Educación, por ejemplo, en el tema con el archivo histórico nos ha dado bastante apoyo, en especial en lo que fueron lo de las estanterías, porque es que cuando llegamos y vimos las cajas en el piso sobre unas estivas, eso fue como que fue un impacto algo fuerte. Entonces, digamos, esas estanterías fueron importantes para lograr la conservación de los documentos, porque es muy distinto que estén en el piso sobre una estiba de madera que estén en una estantería metálica. Es que, es más, hay documentos que uno todavía abre y le salen de estos animalitos grises que se comen el papel y que son muy grandes. Entonces hay muchos documentos que todavía están en riesgo. En estos momentos no sabemos cuántos documentos están siendo devorados por este animalito. Sí, porque es que les hacen un hueco que pasa el tomo de lado a lado. Por eso los invito a que visiten el archivo, vean cómo está la documentación, si es posible gestionemos cómo poder mejorar esas condiciones que tiene el archivo para poder preservar esa documentación. Hay un fuerte fondo documental de procesos judiciales que para los historiadores, allí el compañero Manuel podrá confirmarlo, los procesos judiciales son de los mejores, porque es de uno tiene más acceso a información, qué tipos de delitos, por qué se hacían esos delitos, quién lo dijo, por qué lo dijo, cuándo fue, cuál fue el castigo, qué dijo la misma persona como tal en las declaraciones. Esos procesos judiciales son muy buenos para realizar procesos investigativos y tenemos bastantes en el archivo histórico. También tenemos un fondo sobre la personería y la defensa de los derechos humanos, que está ya, figura ya este tema, pero como tal primero estamos en el proceso de limpieza de la documentación. Después viene el proceso de caracterización de la documentación, después el proceso de indexación de la comunicación, de indexar el documento, después hay que hacer una tabla valorativa, después la base de datos y ahí vamos. Es que hay que reseñar cada documento, cada caja que contiene, número de legajos, ver cuáles se pueden salvar, cuáles no se pueden salvar. Justamente una de las propuestas que tenemos con un proyecto al Ministerio de Cultura que se llama Patrimonio 360 por las calles de la memoria. Este proyecto lo que busca es hacer recreaciones con la técnica digital de la fotogrametría de algunos monumentos de Copacabana. Si tenía unos videos preparados, pero dada la falla técnica que tuve con mi presentación no los puedo mostrar. En el canal de YouTube que tiene el grupo, tenemos perfil de Facebook, fanpage y canal de YouTube.
tenemos un videito corto de 10-15 segundos con el monumento del obrero campesino en el parque, que fue animado en realidad y se le puede girar, se le voltea, y queremos ampliar esa idea a otros bienes de interés cultural del municipio, para que pueda haber, digamos, una mayor divulgación y apropiación de estos monumentos. Y si en algún caso estos monumentos, edificios o bienes se pierden, pues quedaría una copia, por lo menos virtual, de fotogrametría, que además viene a llegar para el archivo, sería para el archivo, porque la fotografía permite incluso trabajar con impresoras 3D, es decir, se pueden imprimir en 3D la iglesia de San Juan, el monumento del obrero campesino, y eso también podría dar una especie de souvenirs para el sector turístico como tal. No me queda más que expresar el agradecimiento por el apoyo que han expresado. Muchísimas gracias a los muchachos, al grupo de vigías, a Juan, a Manuel, a Santiago, Daniel, Geraldine, Stephanie, muchas gracias por el acompañamiento. Es gracias a ellos, a los muchachos, que esto funciona, porque dos golondrinas solas no hacen, ¿cierto? No, es que generen mucho cambio. Es gracias a ellos que estamos acá, que se está dando todo el proceso, a don Mario, que nos ha acompañado también siempre, ha estado con nosotros dándonos sus aportes y su participación, y muchas gracias al Consejo. Muchas gracias, hasta luego. Nuevamente le damos las gracias a Héctor por venir hoy a la corporación a exponernos, a hablarnos de lo importante que es la historia y la cultura de nuestro municipio. Secretario, por favor, continuemos con el orden del día. Vamos como tercer punto, proposición de asuntos varios. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Carlos Rincón. Muchas gracias, señor presidente. De nuevo un saludo especial a todos los que hacen presencia esta hora en el recinto. Señor presidente, para solicitar, si es posible, señor secretario, oficiar a la cooperativa de transporte Conatra, o no sé en su defecto quién puede ayudar. Resulta y sucede que los habitantes de la vereda Alvarado hoy están reclamando que se quedaron sin el transporte. O sea, el transporte urbano no está llegando hasta la terminal hoy por el estado de las vías. Entonces ya bien saben pues que las personas empiezan a comunicarse con uno, a decirle: concejal, ayúdenos por favor, porque nos cuesta pues creer que se pare el transporte. Entonces de esta manera buscar la forma de que la comunidad del Alvarado pueda tener una respuesta y que el consejo sea el camino, porque hoy la comunidad del Alvarado está reclamando que se quedaron sin vía. Y aparte de eso, también sumarle el tema de, como usted ya lo había señalado, señor presidente, en la sesión anterior, de Quebrada Arriba, porque ya Quebrada Arriba hoy está teniendo ya dos problemas. Está el puente que ya tienen licitado para poder arreglarlo, ojalá sea lo más pronto posible, pero ya en el sector donde está el trapiche, ahí abajito, eso se está, el morro, la banca ya está cediendo totalmente. Entonces me gustaría, señor presidente y señor secretario, si podríamos ayudar a estas dos poblaciones que hoy están viviendo una gran problemática, porque el servicio urbano no está llegando hasta sus casas, y pues efectivamente Conatra me imagino que también estará exigiendo unas buenas condiciones para poder transitar sus vehículos. Así que muchas gracias, señor presidente, por la escucha. Con gusto, honorable concejal. Señor secretario, entonces tomemos atenta nota de la solicitud que hace el honorable concejal, y también de pronto anexar el tema a la Secretaría de Infraestructura, porque seguramente Conatra no está yendo hasta la terminal por el mal estado de la vía. Entonces es un tema que tiene que ver directamente con la Secretaría, y lo mismo con el tema que él toca de Quebrada Arriba. No habiendo más proposiciones de asuntos varios, señor secretario. Hay un temita, honorables concejales. Ya en los correos de ustedes están las 25 actas que se van a poner a consideración el día 24 de mayo para que le hagan las observaciones pertinentes. Entonces, para que le vamos dando a eso el toque final. Listo, y aprovechamos entonces, señor secretario, para felicitar al honorable concejal Sebastián Hernández, que se encuentra hoy de cumpleaños, extenderle las felicitaciones, que Dios le permita cumplir muchos años más. Señor secretario. Eso. Señor secretario, no habiendo más proposiciones de asuntos varios, continuamos con el orden del día.
Agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, señor secretario, damos por terminada la sesión, siendo las 7:53 de la noche del día de hoy. Invitarlos mañana, honorables concejales y comunidad, a la sesión del día de mañana a las 6 de la tarde con Secretaría de Hacienda. Feliz noche para todos. Cumpleaños.